¿Alguna vez te has arrodillado para rezar con todo tu corazón, pero has sentido que nada cambió? ¿Alguna vez has clamado por liberación, por una respuesta, por paz, y todo lo que has escuchado ha sido el silencio? ¿Qué pasaría si te dijera que el infierno se ríe de esas oraciones? Durante un exorcismo realizado por el padre Vincent Lampert, un renombrado exorcista de los Estados Unidos, el enemigo fue obligado a confesar algo aterrador. Hay oraciones que no tienen ningún efecto. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque hay algo malo de nuestra parte. Imagina escuchar de boca de un demonio burlándose: ellos rezan, pero no creen. Ellos hablan, pero sus vidas nos pertenecen. Esta no es solo una historia de guerra espiritual. Es un despertar brutal para todos los que están en batalla y no entienden por qué están perdiendo. Porque no basta con orar. Hay que saber cómo, con quién y con qué corazón se ora. En este video descubrirás 7 verdades espirituales reveladas durante sesiones de exorcismo. Secretos que explican por qué tantas oraciones no funcionan y qué se necesita para que tus palabras realmente hagan temblar al infierno. Puede que hayas escuchado muchas enseñanzas sobre la oración. Quizás hayas participado en grupos de intercesión, asistido a sermones, leído libros devocionales, pero lo que descubrirás aquí no se aprendió en los bancos de la iglesia. Se escuchó de boca de un demonio en plena sesión de exorcismo ante uno de los exorcistas más experimentados de los Estados Unidos, el padre Vincent Lampert. Originario de Indianápolis, en el estado de Indiana, el padre Lampert ha sido el exorcista oficial de la arquidiócesis desde 2005, nombrado después de un entrenamiento directo en Roma. A lo largo de los años, ha enfrentado casos que desafiarían incluso a los más valientes, pero nada lo preparó para lo que escuchó un día, cuando una mujer endemoniada fue llevada ante él con señales físicas, emocionales y espirituales de opresión severa. La sesión comenzó como tantas otras. El ambiente se preparó con oración, ayuno y los sacramentos de la iglesia. Se invocó la presencia de Cristo con autoridad, pero en medio del rito, el demonio rompió el silencio, no con gritos o blasfemias, sino con burlas. Ellos rezan y piensan que eso me aleja. Ellos dicen palabras, pero sus almas me pertenecen. Me río de sus oraciones. La declaración cortó el aire como una cuchilla. El padre Lampert sabía que esas palabras no venían de una mente confusa. Venían de una inteligencia espiritual pervertida, obligada por la autoridad de la iglesia a confesar lo que nunca revelaría espontáneamente. Toda la sesión estuvo marcada por provocaciones. El espíritu se burlaba de las oraciones vacías, hechas sin fe. Citaba a personas, incluso a fieles que asistían a misa, cuyas plegarias eran como polvo soplado al viento. El ataque no era solo contra las palabras, sino contra la vida detrás de las palabras. Lampert, como buen teólogo, entendió de inmediato la gravedad de esto. El demonio estaba exponiendo uno de los mayores errores de la vida cristiana: creer que orar es repetir fórmulas sin transformación interior. Y peor aún, muchos usan la oración como un escudo, pero siguen alimentando vicios, rencores, desobediencia y orgullo. Aquel día, el exorcista no solo enfrentó al infierno, sino que escuchó su desprecio por la religiosidad superficial y entendió que el mal no teme a quienes rezan mucho. Temen a quienes rezan con fe viva y vida recta. El padre Lampert nos revela que incluso los cristianos más devotos pueden ser engañados si no entienden lo que realmente da poder a la oración. Durante aquella sesión de exorcismo, el padre Vincent Lampert no esperaba escuchar las burlas más crueles que jamás habían salido de la boca de un espíritu maligno. Mientras rezaba las oraciones del rito romano, con autoridad sacerdotal y profunda fe, la mujer poseída comenzó a retorcerse. Sus ojos se reviraron y una voz masculina, profunda y sarcástica, cortó el ambiente. Ellos rezan, pero no creen. Sus palabras son vacías, nos hacen reír. Aquellas palabras resonaron como una sentencia, no solo contra aquella mujer, sino contra una multitud de cristianos en todo el mundo. El demonio estaba revelando algo que la mayoría ignora. Muchas oraciones hechas por los fieles no tienen ningún efecto en el mundo espiritual, no por falta de amor de Dios, sino porque no hay verdad en ellas. Lampert, con los ojos fijos en la víctima, no reaccionó con pánico. Sabía que estaba escuchando más que un insulto.
Era una confesión espiritual forzada, permitida por Dios para que la verdad fuera revelada. La voz continuó con desprecio. Ellos hablan, pero no sienten. Ellos piden, pero no creen. Ellos usan su nombre, pero sus corazones nos pertenecen. En ese instante, todos en la sala entendieron. El infierno conoce cada alma que ora. Sabe quién está simplemente repitiendo palabras y quién está rasgando su corazón ante Dios. Y hay una diferencia brutal entre los dos. El padre Lampert ya había observado esto en muchos casos. Personas que decían rezar todos los días, pero mantenían rencores profundos, relaciones rotas, hábitos impuros y un corazón dividido. Clamaban por liberación, pero aún sostenían en sus manos los eslabones que los ataban a las tinieblas. Fue allí donde entendió algo vital. El demonio no teme a la oración en sí. Temen a la oración hecha con fe, con renuncia al pecado, con vida consagrada. Temen a la oración de quienes viven en comunión con Dios, no solo de quienes hablan de Él. Lampert, ya exhausto por la intensidad de la sesión, miró a los fieles que lo acompañaban en silencio. Muchos estaban de rodillas, y era imposible no pensar cuántas veces nosotros mismos oramos, solo con los labios. Jesús ya había advertido sobre esto en Mateo 15:8. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, siglos después, el mismo infierno repetía la misma denuncia. Los demonios se burlan de la oración hecha sin arrepentimiento, sin humildad, sin entrega total. Este video es un espejo. ¿Cuántas veces has orado sin fe, solo por costumbre? ¿Cuántas veces has murmurado palabras memorizadas sin siquiera pensar en lo que decías? ¿Cuántas veces has pedido liberación, pero no has soltado el pecado? Si quieres que tu oración tenga poder real, debe haber correspondencia entre lo que dices y la manera en que vives. El silencio después de la burla demoníaca era pesado. El padre Vincent Lampert sabía que aún había más por exponer, y no tardó. Mientras continuaba la oración de liberación, invocando el nombre de Jesucristo, la voz demoníaca, ahora más arrogante, volvió a manifestarse. Ellos piensan que pueden alejarnos, pero aún comen con nosotros en la oscuridad. Estas palabras parecían absurdas, hasta que el padre Lampert entendió exactamente de qué hablaba el demonio, el pecado oculto. El poseído gritaba, se debatía, pero cada frase que salía de su boca era un espejo de la condición de miles, quizás millones, de almas que oran pidiendo liberación, protección, milagros, pero siguen alimentando el pecado en secreto. Ellos doblan las rodillas ante el altar, pero se acuestan con nosotros en la oscuridad. Este fue uno de los momentos más cortantes de aquella sesión. El Espíritu de Dios iluminaba el escenario. El infierno no teme a los cristianos que pecan en silencio y rezan en voz alta. Los posee, los acompaña, se alimenta de su duplicidad. Lampert sabía, por su larga experiencia como exorcista, que no hay poder espiritual en la oración sin conversión. Había atendido a innumerables personas desesperadas por ayuda, pero que, en el fondo, no estaban dispuestas a renunciar al pecado. Querían alivio, pero no transformación. Querían cura, pero no arrepentimiento. Es como intentar apagar un incendio mientras aún se alimenta el fuego con gasolina. En muchos casos, las oraciones no surtieron efecto no porque Dios estuviera en silencio, sino porque el cielo fue cerrado desde dentro. Personas atrapadas en la pornografía, la mentira, la envidia, el orgullo, orando, pero sin romper con el mal. Es como gritar por ayuda con una venda en los ojos y las manos tapando los oídos. El demonio continuaba revelando. Ellos se confiesan, pero vuelven a nosotros. Hacen promesas, pero mienten como siempre han mentido. Fue allí donde Lampert vio con claridad lo que muchos no quieren enfrentar. Las oraciones hechas sin arrepentimiento sincero no tienen autoridad ante las tinieblas. El alma sigue siendo vulnerable. La boca habla de Dios, pero el corazón aún hace pacto con el enemigo. Quizás hoy estás viviendo exactamente esto. Rezas, ayunas, pides liberación, pero aún mantienes puertas abiertas. Quizás nadie lo sepa, pero el mundo espiritual lo sabe. Y lo que está oculto ante los hombres está al descubierto ante Dios y también ante el enemigo. El pecado oculto es como una cadena espiritual invisible. Te mueves, pero nunca sales del lugar. La oración sale de la boca, pero no sube. Y entonces surge la frustración.
¿por qué Dios no me escucha? Pero la pregunta correcta es, ¿por qué sigo ocultando lo que Él ya me ha pedido que entregue? Este es el llamado urgente de hoy. Arrepiéntete, expón lo que está oculto, rompe los pactos secretos, renuncia a lo que guardas en las sombras. La sala donde ocurría el exorcismo estaba sumida en una tensión casi palpable. Con cada oración hecha con fe, el demonio gritaba, rechinaba los dientes, se burlaba. Pero entonces algo cambió. El clima espiritual comenzó a alterarse de manera visible cuando una sola frase salió de los labios del padre Vincent Lampert. Señor Jesús, te pedimos, rompe toda alianza hecha en lo oculto, que esta alma se arrepienta ante tu trono. Fue en ese momento cuando el demonio reaccionó con un odio incontrolable. Comenzó a gritar, no de dolor físico, sino de un terror profundo. No pidan eso. Ellos pueden orar lo que quieran. Pero si se arrepienten de verdad, nosotros perdemos. Estas palabras fueron una confesión involuntaria, arrancada por el poder de la intercesión. El infierno estaba exponiendo uno de sus secretos mejor guardados. El verdadero arrepentimiento neutraliza el poder del mal, más que palabras, más que fórmulas, más incluso que largas oraciones. Lo que realmente pone fin a la influencia demoníaca sobre un alma es la conversión interior, la entrega total del corazón a Dios. El demonio insistía, ellos pueden ayunar, pueden orar, pero si aún nos aman, aún son nuestros. Pero si lloran, si se postran, si dejan que Él los toque, nosotros somos arrancados. El padre Lampert ya había visto esto antes. Vio a personas que pasaron años pidiendo liberación, sin éxito, hasta que, en un simple momento de rendición, todo cambió. Lágrimas de arrepentimiento verdadero fueron más efectivas que 1000 sesiones de exorcismo, porque Dios no responde al teatro, Dios responde a la rendición auténtica. En uno de sus sermones, Lampert explicó que el arrepentimiento verdadero no es solo sentir culpa, es levantarse, renunciar, cambiar de dirección. Y esta decisión espiritual rompe las cadenas invisibles que ataban el alma al enemigo. Lo que más enfurece a los demonios no es la fuerza de la oración en sí, sino la decisión interior de abandonar el pecado. Por eso, el infierno hace todo lo posible para impedir el arrepentimiento sincero. Distrae, justifica, convence a la persona de que no es tan grave. Pero cuando alguien se arrodilla y dice, Señor, he pecado, perdóname, quiero ser tuyo, el infierno tiembla. Y en aquel exorcismo, cuando el poseído, aún dominado pero con destellos de conciencia, comenzó a balbucear palabras de entrega, el demonio se desesperó. Intentaba impedir que la voz de la persona saliera, pero la luz ya había penetrado en las tinieblas. «No, él está volviendo. No lo dejen, no lo dejen», gritaba el espíritu. Era demasiado tarde. El arrepentimiento estaba ocurriendo. No era bonito, no era perfecto, pero era real. Y ante un arrepentimiento verdadero, ni todo el infierno puede mantener sus grilletes puestos. Ellos oran como mendigos, pero fueron llamados a luchar como reyes. Estas fueron las palabras del padre Vincent Lampert durante un sermón posterior a aquel exorcismo. Palabras que resuenan con fuerza espiritual porque nacen de la experiencia de guerra real y de un lamento que muchos ignoran. Cristianos derrotados no porque Dios sea débil, sino porque han olvidado quiénes son en Él. Durante el exorcismo, el demonio se burlaba con sarcasmo. Ellos dicen en el nombre de Jesús, pero no creen en eso ni por un segundo. Son cobardes, débiles, fingiendo una autoridad que no tienen. Era un insulto, pero también, una vez más, una confesión involuntaria. El infierno no teme a las palabras memorizadas, temen a la autoridad espiritual. Y esta autoridad no viene de fórmulas, ni de gritos, ni de repetición. Nace de la identidad, de la intimidad, de la fe viva. La oración poderosa es el fruto de la certeza. Soy hijo del Altísimo. Y oro no como quien pide un favor, sino como quien declara la voluntad del Padre sobre las tinieblas. El padre Lampert ha visto cómo oraciones largas fracasan y frases simples, dichas con fe y santidad, destruyen opresiones antiguas. ¿Por qué? Porque el poder está en la autoridad de quien ora, no solo en las palabras dichas. Piensa en un policía. Él no grita para que alguien se detenga porque tiene una voz bonita, sino porque lleva la insignia del Estado.
Así es el cristiano. La oración es eficaz cuando nace de alguien que lleva la insignia del cielo, una vida alineada con la voluntad de Dios. El demonio expuso esto de manera brutal en aquel exorcismo. Cuando él ora, no podemos quedarnos, pero cuando ellos oran, nos reímos. ¿Quién era este él? Un siervo que conocía su autoridad, que caminaba en santidad, que no oraba para ver si funcionaba. Oraba porque sabía que la luz siempre disipa las tinieblas. Por eso, muchas oraciones fracasan, porque se hacen con miedo, con duda, con culpa no resuelta. Son palabras sin raíces, un eco religioso sin convicción espiritual. Dios responde a la fe, no al desesperado teatro. Puedes repetir en el nombre de Jesús 1000 veces, pero si tu corazón está lejos de Dios, si no confías en lo que dices, si vives en desobediencia, el enemigo lo sabe. Y él no obedece a quienes no obedecen a Dios. Pero cuando alguien se levanta en oración con una vida recta, fe firme y confianza total en la sangre de Cristo, el infierno reconoce la voz, porque no es la voz de la persona la que habla, es el cielo hablando a través de ella. Y quizás este sea el mayor llamado de este video. Deja de orar como víctima y comienza a orar como hijo. Deja de negociar con Dios y comienza a declarar la verdad del cielo con fe. El ambiente estaba tenso, cargado. El exorcismo ya llevaba horas y el demonio se burlaba con frases cortantes, intentando provocar miedo, distracción, duda. Pero entonces, el padre Vincent Lampert cambió el rumbo de la batalla. En lugar de continuar reprendiendo, comenzó a orar, con adoración. Fue en ese instante cuando todo se detuvo. Gloria a ti, Señor Jesús. Tú eres el Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, santo. La atmósfera espiritual se transformó. El demonio, hasta entonces ruidoso, comenzó a retorcerse, como si estuviera siendo quemado por cada palabra de alabanza. Sus gritos ya no eran de provocación, sino de agonía. ¡Paren con eso! ¡Paren! Odio cuando lo adoran. No aguanto ese nombre. Estas frases revelaron uno de los secretos espirituales más profundos y olvidados. La adoración pura silencia al infierno. Cuando oramos solo para pedir, para luchar, para exigir, aún nos estamos moviendo en reacción al mal. Pero cuando comenzamos a adorar a Dios por quien Él es, independientemente de la batalla, la guerra cambia de nivel, porque la adoración desplaza el enfoque de las tinieblas a la gloria. El padre Lampert explicó después que el enemigo odia la adoración verdadera por 3 razones: porque desea para sí lo que pertenece solo a Dios, porque la adoración atrae la presencia manifiesta del Señor, que el demonio no soporta, y porque el alma que adora se fortalece, incluso en medio del dolor. Allí, en el punto álgido de la batalla espiritual, cuando parecía que nada más surtía efecto, la arma más poderosa no fue un grito de exorcismo, sino un cántico susurrado en adoración. Jesús, te adoro. Tu presencia es fuego que purifica. Reina aquí. Cada palabra parecía un puñal en el espíritu maligno, y entonces cayó el silencio. El demonio quedó mudo, no porque fuera expulsado aún, sino porque no podía soportar la presencia de Cristo invocada con fe. Fue en ese momento cuando el padre Lampert habló con calma. ¿Quieren ganar la guerra espiritual? Aprendan a adorar incluso cuando están heridos. Esta es la verdad que muchos olvidan. La oración no es solo pedir liberación, es declarar la soberanía de Dios por encima del dolor, por encima del miedo, por encima de la opresión. El alma que adora en medio de la lucha se vuelve inquebrantable, porque su fuerza no viene del alivio, sino de la presencia de Dios. Y si el infierno odia algo, es esto. Cuando incluso herido, el cristiano levanta las manos y dice: Jesús, te amo. La sesión de exorcismo estaba llegando a su clímax. El ambiente era pesado, la tensión cortaba el aire como una espada invisible. El padre Vincent Lampert estaba ante un alma oprimida, marcada por años de tormento espiritual, y el demonio parecía no ceder. Resistía, gritaba, se burlaba. Pero algo cambió cuando el sacerdote dijo 3 palabras simples con autoridad y fe viva. En el nombre de Jesús. Fue como si el mundo espiritual colapsara en ese instante. El cuerpo del poseído tembló, el aire pareció vibrar, y el espíritu maligno soltó un grito, no de poder, sino de derrota. ¡No!
No pronuncien ese nombre, me quema. Él está aquí, Él ha venido. Odio ese nombre. Y entonces, silencio. No un silencio común, sino un silencio sagrado. Una paz sobrenatural tomó la sala. Algo, o mejor dicho, alguien se había manifestado. Jesús, el Cristo vivo, el león de la tribu de Judá. El padre Lampert relató que, en ese momento, todos los presentes se dieron cuenta de que la batalla había terminado. El espíritu maligno fue expulsado, no por gritos, no por rituales largos, sino por la presencia real e invencible de Jesús, porque al final todo el infierno se inclina ante el nombre de Cristo. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, 9, 10. Este pasaje nunca había sido tan literal como en aquel exorcismo. El espíritu, antes arrogante, cayó en desesperación ante la santidad de Dios. Y lo que parecía imposible, la liberación, se volvió inevitable. Pero, ¿por qué se teme tanto este nombre? Porque Jesús venció. Él no solo murió, resucitó. No solo sufrió, triunfó. No solo fue herido, aplastó la cabeza de la serpiente. Y esta victoria está disponible para nosotros hoy. No importa si tus oraciones parecieron débiles. No importa si el enemigo se burló de tu fe. No importa si caíste, si te enfriaste, si desististe. El nombre de Jesús aún lleva todo el poder. Este capítulo final nos recuerda que no estamos solos en la batalla espiritual. Tenemos un rey, un intercesor, un salvador que ya pisó la tierra, venció al infierno y vive para siempre. Y cuando invocamos su nombre con fe, el infierno no se ríe, se calla. La liberación de aquella alma marcó a todos los presentes, no solo por la escena impresionante, sino por la presencia palpable de la gloria de Dios. Una vez que Cristo entró, las tinieblas ya no tenían espacio. Hoy, esta misma autoridad está disponible para ti. Clama el nombre de Jesús, adora con todo tu corazón y declara: Jesús reina sobre mi casa, mi mente, mi alma. Porque al final, cuando el nombre de Jesús es proclamado, el infierno se arrodilla. Ahora hagamos una oración final pidiendo a Dios que purifique nuestra vida, aumente nuestra fe, revele nuestros pecados ocultos y fortalezca nuestras súplicas contra el mal.